¿Alguna vez has sentido un frío que no explica el clima, un escalofrío que te recorre la espalda, como si alguien te estuviera observando desde la oscuridad? Yo sí, y no fue en un sueño ni en una película, lo viví en carne propia, en una de esas noches largas y solitarias en las carreteras del norte de México. Mi nombre es Juan Morales, trailero de toda la vida, y lo que me pasó en aquella ruta entre Chihuahua y Durango no se lo deseo a nadie. Esta es mi historia, una que me cambió para siempre. Siéntate, apaga las luces si te atreves, y prepárate para escuchar algo que te va a dejar con la piel chinita. Aquí comienza mi relato. El motor de mi tráiler rugía como bestia, mientras avanzaba por la carretera federal T9. Era cerca de la medianoche, y el cielo estaba tan oscuro que parecía que alguien había apagado las estrellas. Solo mis faros alumbraban el camino, cortando la negrura como cuchillos. Llevaba manejando casi 10 horas, con una carga de maíz que debía entregar en Durango antes del amanecer. El cansancio me pesaba en los párpados, pero el café cargado y la música de banda en la radio me mantenían despierto, o al menos eso creía. El norte de México es un lugar especial para los traileros como yo. Las carreteras son largas, rectas, y a veces tan solitarias que sientes que eres el único ser vivo en el mundo. Pero también hay historias, cuentos que se pasan de chofer a chofer en las paradas, de comida o en los patios de carga. Hablan de cosas raras, luces que flotan en el desierto, sombras que cruzan la carretera, o incluso voces que susurran tu nombre cuando vas solo. Yo siempre me reía de esas historias, puras tonterías de borrachos o de gente con sueño, decía. Pero esa noche, todo cambió. Había pasado el pueblo de Jiménez cuando noté que la radio empezó a fallar. La música se cortaba, y entre el ruido estático se colaban voces que no entendía, como si alguien estuviera hablando en un idioma extraño. Pensé que era la señal, así que intenté cambiar de estación, pero no importaba a dónde moviera el dial, el ruido seguía. «Pinche radio vieja», murmuré, y la apagué de un manotazo. El silencio que quedó fue peor. Era un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. De repente mis faros alumbraron algo a lo lejos en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal, quizás un coyote o un perro perdido, pero conforme me acercaba la figura se hizo más clara. Era una mujer, parada justo en la línea blanca que divide los carriles. Llevaba un vestido blanco largo, que ondeaba con el viento. Aunque no sentía ninguna brisa desde mi cabina, su cabello negro le tapaba la cara, y estaba inmóvil, como una estatua. Pegué un frenazo tan fuerte que las llantas chirriaron y el tráiler se tambaleó. Mi corazón latía como tambor. «¿Qué demonios?», grité, asomándome por la ventana. La mujer no se movió, ni siquiera levantó la cabeza. Estaba a unos 10 metros y mis faros la alumbraban de lleno, pero algo en ella no estaba bien. Su piel parecía demasiado pálida, casi azul, y el vestido, no sé cómo explicarlo, pero parecía flotar más que moverse con el viento. Toqué el claxon, un bocinazo largo que retumbó en la noche. Nada, ni un parpadeo. Empecé a sudar frío. Tal vez está en shock, pensé. O borracha o drogada. Me debatí si bajar o no. Las historias de los traileros me vinieron a la cabeza, pero me dije que no podía dejar a una persona en medio de la nada. Agarré mi linterna, una de esas grandes que pesan como garrote, y abrí la puerta de la cabina. El aire estaba helado, mucho más de lo normal para una noche de verano. «Oiga, ¿está bien?», grité dando un paso hacia ella. Mi voz sonó débil, como si la noche se la tragara. No respondió. Di otro paso, y entonces levantó la cabeza. No vi sus ojos porque donde debían estar, solo había 2 huecos oscuros, como pozos sin fondo. Mi linterna tembló en mi mano, y el haz de luz cayó sobre su rostro. No tenía boca, solo una línea fina y cerrada como si alguien la hubiera cosido. Di un grito y retrocedí, tropezando con el pavimento. Mi linterna cayó y se apagó. La mujer empezó a moverse hacia mí, pero no caminaba. Flotaba, deslizándose sobre el asfalto sin tocarlo. Su vestido blanco se arrastraba detrás de ella, y un sonido salió de su garganta, un lamento bajo y gutural que me erizó la piel. No era humano, era como el viento llorando en una cueva. Corrí hacia mi tráiler, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Subí a la cabina y cerré la puerta de un portazo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el encendido. El motor rugió y pisé el acelerador a fondo. Miré por el retrovisor, esperando no ver nada, pero ahí estaba.
La mujer seguía en la carretera, inmóvil otra vez con la cabeza gacha, pero ahora no estaba sola. A su lado había otras figuras, todas vestidas de blanco, todas con la misma postura. Eran 5, 6, no sé cuántas. No quise contar, aceleré como nunca, rezando cada oración que me sabía. El tráiler volaba por la carretera, y el velocímetro marcaba más de lo que ese cacharro podía dar. No me atreví a mirar atrás otra vez, solo quería llegar a algún lugar con luz, con gente, con vida. Pero la carretera parecía no terminar nunca, como si estuviera atrapado en un tramo eterno, después de lo que pareció una hora. Pero quizás fueron solo minutos. Vi un letrero que decía parada de descanso 5 kilómetros. Nunca había estado tan feliz de ver un anuncio mugroso. Mis manos seguían temblando, y el sudor me pegaba la camisa a la espalda. Cuando llegué a la parada, un puesto de tacos con luces fluorescentes y un par de tráilers estacionados. Me sentí un poco más tranquilo, pero no podía quitarme de la cabeza a esa mujer y a las figuras que la acompañaban. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina respirando hondo. Un trailero viejo con sombrero vaquero y bigote canoso se acercó a mi ventana. Me miró con cara de preocupación. ¿Estás bien, compa? Pareces que viste al diablo, dijo medio en broma. No supe qué contestar. Solo asentí y murmuré algo sobre el cansancio, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. No había visto al diablo, pero lo que vi esa noche no era de este mundo, y algo me decía que no sería la última vez. Me bajé del tráiler con las piernas todavía temblando, como si el suelo fuera a desvanecerse bajo mis pies. La parada de descanso era un oasis. En medio de la nada, un puesto de tacos, con mesas de plástico, un par de lámparas fluorescentes, parpadeando y el olor a carne asada flotando en el aire. Había otro tráiler estacionado, un Kenworth rojo con calcomanías de la Virgen de Guadalupe en la cabina. El trailero viejo que me habló estaba sentado en una silla, comiendo un taco de bistec con una botella de coca a medio terminar. Me miró de reojo, como si supiera que algo no andaba bien. ¿Quieres un taco, compa?, preguntó señalando el puesto. Te ves como si necesitaras algo pa'l susto. Me forcé a sonreír, aunque por dentro seguía hecho un nudo. Me senté frente a él, pidiéndole a la señora de los tacos un par de al pastor con todo. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo normal, algo que me recordara que seguía en el mundo real. Mientras esperaba, el viejo se limpió la boca con una servilleta y me miró fijo. ¿Qué viste allá afuera?, dijo bajando la voz. No era una pregunta casual. Sus ojos tenían un brillo serio, como si ya supiera la respuesta. Dudé. No quería sonar como loco, pero algo en su tono me dio confianza. Le conté todo. La mujer en la carretera, el vestido blanco, los huecos donde debían estar sus ojos, las figuras que aparecieron de la nada. Mientras hablaba, la señora de los tacos me puso el plato enfrente, pero ni lo toqué. El viejo escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se recargó en la silla y dio un sorbo largo a su coca. La Llorona, dijo al fin, como si fuera lo más obvio del mundo, o algo parecido. Estas carreteras están llenas de cosas así, compa. No eres el primero en verlas, ni serás el último. ¿La Llorona?, repetí incrédulo. Había oído las historias desde niño, pero siempre pensé que eran cuentos para asustar a los chiquillos. Una mujer que llora por sus hijos, que vaga buscando almas. Puras leyendas, ¿no? El viejo se rió, pero no era una risa alegre. Era seca, casi amarga. No es solo un cuento, Juan. Aquí en el norte las cosas son diferentes. El desierto guarda secretos, cosas que no se explican. Esa mujer que viste puede que no sea la Llorona de los cuentos, pero es algo que no pertenece aquí. Y si te dejó ir, tuviste suerte. Me quedé callado, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la noche. El viejo se inclinó hacia mí, bajando aún más la voz. Escucha, compa, si sigues en esta ruta, ten cuidado. Hay un tramo, unos 30 kilómetros después de aquí, donde las cosas se ponen más raras. Los traileros lo llaman el camino de las sombras. Nadie sabe por qué, pero ahí pasan cosas. Luces que te siguen, voces que te llaman, figuras que aparecen y desaparecen. Si puedes, evita pasar por ahí de noche. Quise preguntarle más, pero el viejo se levantó. Dejó unas monedas en la mesa y se despidió con un gesto. Cuídate, Juan, dijo antes de subir a su tráiler y arrancar. Me quedé solo con mis tacos fríos y un montón de preguntas. Miré mi reloj, eran las 2 de la mañana. Todavía me faltaba un buen tramo para llegar a Durango.
y el cansancio me estaba ganando. Pero la idea de volver a esa carretera, sabiendo lo que había visto, me ponía los nervios de punta. Decidí quedarme un rato más en la parada tratando de calmarme. La señora de los tacos barría el piso, tarareando una canción que no reconocí. Intenté concentrarme en el sonido de su escoba, en el zumbido de las lámparas, en cualquier cosa que me mantuviera anclado a la realidad, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mujer sin rostro, ni las palabras del viejo sobre el camino de las sombras. ¿Y si era cierto? ¿Y si lo que vi era solo el principio? Al final no tuve opción. Tenía que entregar la carga antes del amanecer, o me metería en problemas con el patrón. Subí al tráiler, encendí el motor y me armé de valor. Solo es una carretera, me dije. Solo es una noche más. Pero mientras salía de la parada y los faros volvían a cortar la oscuridad, sentí que algo me observaba desde el borde del camino. El tramo que siguió fue tranquilo al principio. La carretera estaba vacía, y el ronroneo del motor me daba una falsa sensación de seguridad. Pero a los pocos kilómetros noté algo extraño. Mis faros parecían más débiles, como si la oscuridad estuviera más densa, tragándose la luz. Intenté no pensar en eso, pero entonces vi un letrero oxidado a un lado del camino. Apenas se leía, pero alcancé a distinguir las palabras: «Bienvenidos al camino de las sombras». Mi corazón dio un vuelco. No recordaba haber visto ese letrero nunca, y llevaba años recorriendo esa ruta. Miré el odómetro. Había avanzado unos 30 kilómetros desde la parada, exactamente donde el viejo dijo que empezaban las cosas raras. Apreté el volante con fuerza tratando de no entrar en pánico. «Solo sigue manejando, Juan», me repetí. «No mires a los lados, no pares». Pero entonces lo escuché. Un susurro, claro como el día, justo detrás de mí, dentro de la cabina. «Jan». Era una voz de mujer suave pero helada, como si alguien estuviera soplando en mi nuca. Giré la cabeza tan rápido que casi me salgo del camino. No había nadie. La cabina estaba vacía, la puerta cerrada. Pero el susurro volvió, esta vez más cerca. «Juan, no mires atrás». Mi piel se erizó como si me hubieran echado un balde de agua helada. No sé cómo, pero logré mantener el tráiler en la carretera. Mis manos temblaban y el sudor me corría por la frente. Quise mirar por el retrovisor, pero algo en mi cabeza me gritaba que no lo hiciera. En lugar de eso, pisé el acelerador a fondo, rezando para salir de ese maldito tramo lo antes posible. Entonces los faros alumbraron algo nuevo. No era una figura esta vez, sino un camino que se abría a la derecha, un sendero de tierra que no estaba en ningún mapa. Al final del sendero, a lo lejos, vi una luz tenue, como un farol parpadeando, y junto a la luz una silueta. No era la mujer de antes, sino algo más alto, más delgado, con brazos que parecían demasiado largos para ser humanos. Estaba quieto, pero sentí que me miraba, aunque no podía ver su rostro. El susurro volvió ahora más fuerte, como si viniera de todas partes. «Sigue el camino, Juan. Ven con nosotros». Mi instinto me gritaba que no tomara ese sendero, que siguiera derecho, pero la luz al final del camino parpadeaba como si me llamara, y por un segundo, un instante estúpido, sentí la tentación de girar el volante. El susurro seguía resonando en mi cabeza, como un eco que no se apagaba. «Sigue el camino, Juan. Ven con nosotros». Era hipnótico, como si esa voz tuviera dedos invisibles que me jalaban hacia ese sendero de tierra. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, pero por un segundo sentí que mi cuerpo no me obedecía. Era como si algo quisiera tomar el control, como si esa luz parpadeante al final del camino me prometiera algo que no entendía. Sacudí la cabeza tratando de despejar la mente. «No, Juan, no seas idiota», me dije. Pisé el acelerador a fondo, ignorando el sendero y la figura que seguía inmóvil bajo la luz. El tráiler rugió, y la carretera volvió a ser lo único frente a mí. Pero la sensación de que algo me observaba no se iba. Miré por los retrovisores laterales, solo un vistazo rápido, y juro que vi sombras moviéndose a los lados de la carretera, como si corrieran al mismo paso que mi tráiler. No eran claras, solo manchas oscuras que se deslizaban entre los matorrales y las rocas del desierto. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. «Solo sigue manejando», me repetía como si fuera un mantra. «No pares, no mires». El aire dentro de la cabina se sentía más frío, aunque el calentador estaba encendido. Mi aliento salía en pequeñas nubes de vapor, algo que no tenía sentido en una noche de verano.
Intenté encender la radio para romper el silencio, pero solo salió un zumbido estático, y entre el ruido, otra vez esa voz. Jan. Ahora sonaba más cerca, como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. No me atreví a mirar a mi derecha. Mantuve los ojos fijos en la carretera, rezando para que el maldito camino de las sombras terminara pronto. Entonces los faros alumbraron algo nuevo. A lo lejos vi lo que parecía una gasolinera abandonada. Las luces estaban apagadas, las bombas de gasolina cubiertas de polvo y óxido, pero había un letrero viejo que colgaba de un poste, meciéndose con un viento que no sentía. Decía última parada antes del olvido. No sé si fue mi imaginación, pero esas palabras me helaron la sangre. ¿Quién pone un letrero así en una gasolinera? Decidí no parar. Algo me decía que ese lugar no era seguro, que era otra trampa como el sendero de tierra, pero mientras pasaba de largo, vi movimiento en la gasolinera. Sombras, no una sino varias, se movían entre las bombas. No eran personas, no caminaban como tales. Sus movimientos eran torpes, como si sus cuerpos no estuvieran bien armados. Una de las sombras levantó la cabeza, y aunque estaba demasiado lejos para ver detalles, sentí sus ojos clavados en mí. No eran ojos humanos, eran puntos brillantes, como los de un animal reflejando la luz, pero más grandes, más hambrientos. Aceleré aún más aunque el tráiler ya estaba al límite. El motor gemía, y el velocímetro temblaba como si fuera a romperse. No sabía cuánto tiempo más podría mantener ese ritmo, pero no iba a parar, no podía. Entonces de la nada la carretera empezó a cambiar. Las líneas blancas que marcaban los carriles se veían borrosas, como si alguien las hubiera pintado con tiza y luego las hubiera frotado. El asfalto mismo parecía vivo, ondulaba ligeramente como si respirara. Pensé que estaba alucinando por el cansancio, pero cuando miré por la ventana, vi que el desierto a mi alrededor ya no era el mismo. Los cactus y las rocas habían desaparecido, y en su lugar había una niebla espesa, gris, que se arremolinaba como si tuviera vida propia. La voz volvió, esta vez más clara, más insistente. No puedes escapar, Juan. Estás en nuestro camino ahora. Sentí un roce en mi hombro, como si una mano helada me hubiera tocado. Grité y di un volantazo, casi saliéndome de la carretera. No había nada en la cabina, pero el miedo me tenía al borde de la locura. Miré el velocímetro. Marcaba 120 kilómetros por hora, más de lo que mi tráiler podía dar, pero la carretera no terminaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle, corriendo hacia ningún lado. De repente, los faros alumbraron un puente viejo, de madera que cruzaba sobre un río seco. Nunca había visto ese puente en esta ruta, y algo en él me dio mala espina. Las tablas estaban podridas y las vigas parecían a punto de colapsar, pero no había otro camino. La niebla se había cerrado a los lados, como un muro que me obligaba a seguir adelante. Solo cruza el puente, Juan, me dije tratando de calmarme. Cruza y estarás del otro lado. Mientras me acercaba, vi figuras en el puente. No eran las sombras de antes, ni la mujer sin rostro. Estas eran niños. 3 o 4, pequeños, con ropa vieja y rota como de otra época. Estaban parados en el centro del puente, tomados de la mano, mirándome fijamente. Sus ojos eran como los de la sombra en la gasolinera, brillantes, inhumanos. No se movían, pero sentía que me llamaban, que querían que me detuviera. No lo hice. Pisé el acelerador y cerré los ojos, algo que nunca había hecho en mis años de trailero. El tráiler tembló al cruzar el puente, y escuché un crujido fuerte, como si las tablas se rompieran bajo el peso, pero no me detuve. Cuando abrí los ojos, el puente ya no estaba, ni los niños ni la niebla. La carretera volvía a ser normal, con el desierto a los lados y las estrellas en el cielo. Miré el retrovisor, nada, solo oscuridad. No sé cuánto tiempo pasé manejando después de eso. El resto del camino fue un borrón. Llegué a Durango justo cuando el sol empezaba a salir. Entregué la carga, firmé los papeles y me quedé sentado en la cabina temblando. No le conté a nadie lo que pasó. ¿Quién me iba a creer? Pero desde esa noche, no volví a tomar la ruta de la 49 después del anochecer. Y cada vez que paso por una parada de descanso, busco al viejo del sombrero vaquero, esperando que me explique qué demonios viví. A veces, cuando estoy solo en mi casa, escucho un susurro en la noche. Jan. No sé si es mi imaginación o si algo me siguió desde ese camino, pero una cosa sí sé: el desierto del norte guarda secretos, y no todos están dispuestos a dejarte ir.